Aquí va una pregunta incómoda. ¿Puedes admirar a Jesús sin creer que era el Hijo de Dios? ¿Puedes encontrar su mensaje radicalmente relevante aunque pienses que la resurrección es un mito? ¿Puedes reconocer que cambió el mundo incluso si consideras la religión organizada como una fuerza opresiva? La respuesta es sí, rotundamente sí, y eso molesta profundamente tanto a creyentes como a ateos dogmáticos, porque Jesús de Nazaret, despojado de su divinidad, despojado de milagros y dogmas teológicos, sigue siendo posiblemente la figura más revolucionaria de la historia occidental, no por lo que supuestamente era, sino por lo que dijo y representó. Su mensaje desafió cada estructura de poder de su época de formas tan radicales que 2000 años después seguimos sin implementarlo completamente. Y aquí está la paradoja brutal: a las instituciones que llevan su nombre han traicionado sistemáticamente sus enseñanzas más fundamentales. Olvidemos por un momento la teología. Olvidemos el Concilio de Nicea, la Trinidad, la transubstanciación, toda la arquitectura doctrinal construida siglos después de su muerte. Regresemos al personaje histórico, un judío marginal en una provincia remota del Imperio Romano, que nunca escribió un libro, que nunca viajó más allá de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, que fue ejecutado como criminal político a los 30 y tantos años. ¿Qué hizo este hombre? Que cambió todo. Dijo cosas que ninguna persona en posición de poder quería escuchar. Empecemos por lo más incómodo. Jesús fue un revolucionario político y las instituciones religiosas han pasado 2 milenios intentando suavizar esa verdad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta no es una metáfora poética sobre el desapego espiritual, es una condena directa y radical de la acumulación de riqueza. Jesus no, los ricos pueden entrar al cielo si son caritativos. Dijo que es básicamente imposible. Punto. Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros los ricos, no benditos, los humildes de espíritu, que aceptan su pobreza con resignación, benditos los pobres, malditos los ricos. Es redistribución económica radical expresada como imperativo moral. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo vocando mesas, azotando a cambistas, no estaba teniendo un mal día. Estaba atacando la fusión de poder religioso y económico, la transformación de la fe en mercancía, la complicidad de las autoridades religiosas con la explotación. Y cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no estaba promoviendo la separación de iglesia y Estado o siendo diplomático. Estaba diciendo algo subversivo sí. Todo pertenece a Dios. Entonces, nada le pertenece realmente al cesarone. Es una negación velada de la autoridad imperial. Roma lo entendió perfectamente. Por eso lo ejecutaron. La crucifixión no era el castigo por blasfemia religiosa. Era el castigo romano para rebeldes políticos, para esclavos fugitivos, para quienes desafiaban la autoridad del imperio. Jesús fue crucificado con una acusación política clavada sobre su cabeza al rey de los judíos. Fue ejecutado como amenaza al orden establecido, y lo era, pero no de la manera que Roma pensaba. La revolución de Jesús no era militar, era algo mucho más peligroso, era moral y filosófica. Tomemos el Sermón de la Montaña, probablemente el discurso más influyente jamás pronunciado. Despójalo de su envoltorio religioso y lo que queda es filosofía moral de una radicalidad asombrosa.
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Esto no es sentido común. Es profundamente antinatural. Toda nuestra programación evolutiva nos dice que protejamos nuestro grupo y destruyamos las amenazas. Toda la historia de la civilización, hasta ese momento, se basaba en lealtad al clan, venganza por agravios, justicia retributiva. Jesús propone algo impensable al romper el ciclo. Perdona 70 veces 7. No respondas violencia con violencia. Si te golpean en una mejilla, ofrece la otra. Si te obligan a caminar una milla, camina 2. Esto ha sido mal interpretado durante siglos como pasividad, como sumisión. No lo es. Es resistencia no violenta radical. Es negarte a jugar según las reglas del opresor. Es mantener tu humanidad y dignidad en circunstancias diseñadas para destruirlas. Gandhi lo entendió, Anne Martin, Luther King lo entendió, Mandela lo entendió. Todos ellos, enfrentando opresión brutal, encontraron en las enseñanzas de Jesús, no en su divinidad, sino en su estrategia moral, herramientas para transformar sociedades. King lo dijo explícitamente: en Cristo me dio el mensaje. Gandhi me dio el método. Un cristiano bautista encontrando inspiración en un hindú que encontró inspiración en un judío que desafió el imperio romano. Pero hay algo aún más radical en las enseñanzas de Jesús, pero su concepto revolucionario de dignidad humana universal. En el mundo antiguo, el valor humano era estratificado. Había ciudadanos y esclavos, hombres libres y mujeres, griegos y bárbaros romanos, y conquistados, puros, impuros. Tu valor dependía de tu posición en jerarquías rígidas, inmutables, ordenadas por los dioses o la naturaleza. Jesús destruyó esto. Se asociaba deliberadamente con leprosos, prostitutas, recaudadores de impuestos, samaritanos, todas las categorías de personas consideradas impuras, indignas, despreciables, no como acto de caridad condescendiente desde arriba, sino como reconocimiento de igual dignidad. La parábola del buen samaritano es explosiva precisamente porque el héroe es un samaritano, miembro de un grupo étnicamente odiado por los judíos. Jesús está diciéndole a su audiencia judía en el extranjero despreciado: es más justo que vuestros sacerdotes. La bondad no conoce fronteras étnicas o religiosas. Cuando una mujer samaritana se sorprende de que Jesús le hable en el pozo, él rompe 3 tabúes simultáneamente: hablar con una mujer desconocida, hablar con una samaritana, compartir un utensilio con alguien considerado impuro, y lo hace naturalmente, como si estas divisiones no existieran. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Escribiría después Pablo, capturando esta idea radical. Toda jerarquía social es artificial. Toda persona tiene dignidad inherente. Este concepto, dignidad humana universal, igualdad fundamental de todas las personas, no existía en la filosofía antigua. No lo encuentras en Platón, que defendía una sociedad de castas. No en Aristóteles, que justificaba la esclavitud como natural. No en Roma, donde los ciudadanos tenían derechos y los demás eran cosas. Es la contribución singular del pensamiento cristiano primitivo a la filosofía moral. Y es tan fundamental para el pensamiento occidental moderno que olvidamos cuán revolucionario fue. Los derechos humanos universales, la abolición de la esclavitud, la democracia igualitaria, el estado de bienestar, todos se basan en este concepto de dignidad inherente. Puedes llegar a él sin religión. Filósofos ilustrados lo hicieron, pero
Históricamente, su fuente fue el mensaje de Jesús sobre el valor infinito de cada alma humana. Y aquí está la tragedia histórica masiva a la institución que supuestamente preservaba este mensaje. Lo traicionó sistemáticamente. La Iglesia Católica, que predicaba humildad y pobreza, acumuló riquezas obscenas, construyó palacios dorados mientras campesinos morían de hambre. Los papas vivían como emperadores en contradicción directa con el carpintero que decía: los zorros tienen madrigueras, pero el hijo de hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La Iglesia, que predicaba amor y perdón, organizó cruzadas, inquisiciones, quema de herejes, torturó en nombre de Cristo, mató en nombre del amor. La hipocresía no era un fallo, era sistémica. La Iglesia, que predicaba igualdad ante Dios, bendijo la esclavitud durante siglos, justificó la conquista colonial, apoyó regímenes opresivos. El Papa Nicolás V, en 1452, literalmente autorizó a Portugal a esclavizar africanos perpetuamente. Las iglesias protestantes no fueron mejores, justificaron la esclavitud en Estados Unidos con la Biblia, apoyaron el apartheid en Sudáfrica citando las Escrituras, bendicen guerras, acumulan riqueza, discriminan contra mujeres y homosexuales, mientras invocan el nombre de alguien que comió con marginados y rechazó el poder terrenal. Dostoyevsky lo capturó perfectamente en Los hermanos Karamazov con su parábola del Gran Inquisidor. Jesús regresa a Sevilla durante la Inquisición. El Gran Inquisidor lo arresta y le dice: no tenemos necesidad de ti, Ambiti, y no vuelvas porque un Jesús real, predicando libertad, igualdad, amor radical, amenazaría todo el sistema de control que la Iglesia había construido en su nombre. Esta traición masiva es: ¿por qué tantos pensadores profundamente morales rechazaron el cristianismo institucional mientras valoraban las enseñanzas de Jesús? Tolstoy, excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa, escribió: El reino de Dios está dentro de vosotros, argumentando que el verdadero cristianismo es anarquista, pacifista, revolucionario y que toda iglesia institucional es una perversión. Thomas Jefferson literalmente creó su propia versión del Nuevo Testamento, cortando todos los milagros y elementos sobrenaturales, preservando solo las enseñanzas éticas de Jesús, porque consideraba esas enseñanzas como la filosofía moral más elevada jamás expresada. Nietzsche, el ateo más famoso de la historia, distinguía entre Jesús el individuo, a quien respetaba como un tipo psicológico fascinante que vivió según sus principios, y el cristianismo de Pablo, que Nietzsche despreciaba como una religión de esclavos que pervertió el mensaje original. Bertrand Russell, en su ensayo ¿Por qué no soy cristiano?, criticaba la religión organizada, pero admitía Cristo tal como aparece en los evangelios, si tenía algunas cosas muy buenas que decir. Albert Camus, ateo existencialista, escribió: no creo en Dios, pero encuentro en la figura de Cristo una referencia moral indispensable. Entonces, ¿qué nos dice Jesús hoy, fuera de contextos religiosos? Nos habla sobre hipocresía. A de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso. Por fuera aparecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Esta denuncia de performatividad moral vacía
es totalmente relevante para nuestra era de virtue signaling en redes sociales, de activismo performativo, de indignación selectiva. Nos habla sobre riqueza y desigualdad en una era de billonarios que acumulan riqueza más allá de cualquier posible necesidad mientras millones carecen de lo básico. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, resuena con fuerza profética. Nos habla sobre violencia y venganza. En un mundo de guerras eternas, terrorismo, pena de muerte, violencia policial, el que ha hierro mata. A Hero Muir y Ama a tu enemigo ofrece una alternativa radical que seguimos ignorando. Nos habla sobre juicio y condena. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En nuestra cultura de cancelación, de juicios sumarios en redes sociales, de destrucción de reputaciones sin debido proceso, esto es incómodamente relevante. Nos habla sobre materialismo. ¿No podéis servir a Dios y al dinero? En una sociedad donde el consumo define identidad, donde el valor se mide en seguidores y likes, donde la publicidad es omnipresente. Esta advertencia sobre prioridades distorsionadas es profética. Nos habla sobre exclusión. Todas sus parábolas sobre encontrar la oveja perdida, recibir al hijo pródigo, invitar a los marginados al banquete, hablan de inclusión radical contra nuestros instintos tribales de construir muros y definir enemigos. Y nos habla sobre poder. Rechazó el poder terrenal repetidamente. Cuando intentaron hacerlo rey, huyó. Cuando Pedro quiso defenderlo con espada, le ordenó detenerse. Su reino no era de este mundo, porque todos los reinos de este mundo se basan en dominación. Imagina un líder político hoy que viviera según los principios de Jesús, que renunciara a la riqueza personal, que perdonara enemigos, que sirviera a los más marginados, que rechazara violencia, que hablara verdad al poder sin miedo a consecuencia, que pusiera principios morales por encima de conveniencia política, sería crucificado metafóricamente, claro, pero sería destruido por los mismos mecanismos de poder que destruyeron al original, porque el mensaje de Jesús es demasiado radical para cualquier sistema político real. Es una crítica permanente de cómo organizamos el poder, la riqueza, las relaciones humanas. Por eso necesitamos domesticarlo, convertirlo en liturgia bonita y sermones aburridos, vaciarlo de contenido revolucionario. Pero cada generación, algunos individuos toman el mensaje en serio. Dietrich Bonhoeffer, teólogo protestante alemán, resistió a los nazis desde dentro de Alemania. Participó en una conspiración para asesinar a Hitler. Fue ejecutado semanas antes del fin de la guerra. Escribió sobre cristianismo sin religión, sobrevivir éticamente en un mundo sin certezas divinas. Dorothy Day, convertida al catolicismo que fundó el movimiento del trabajador católico, vivió en pobreza voluntaria, alimentó a miles, protestó guerras, fue arrestada docenas de veces, tomó bienaventurados los pobres literalmente y vivió entre ellos. Oscar Romero, arzobispo de El Salvador, inicialmente conservador, se radicalizó al ver la opresión de su pueblo, denunció la violencia estatal, defendió a los pobres, fue asesinado mientras decía misa en 1980. Estos no eran santos piadosos rezando en capillas, eran activistas radicales que arriesgaron y perdieron sus vidas porque tomaron en serio enseñanzas que otros recitaban sin consecuencia. Y no necesitabas creer en la resurrección para hacer lo mismo. César Chávez, organizador laboral, usó el lenguaje y símbolos cristianos para movilizar trabajadores agrícolas mexicanos.
pero su movimiento era fundamentalmente sobre justicia económica. El legado filosófico de Jesús trasciende la religión porque aborda cuestiones humanas fundamentales. ¿Cómo vivimos juntos? ¿Qué debemos a extraños? ¿Cómo rompemos ciclos de violencia? ¿Dónde está la dignidad humana? La ética occidental contemporánea, incluso en formas seculares, está profundamente marcada por conceptos que originaron o se popularizaron a través del cristianismo: igualdad humana, valor de los débiles, obligación moral hacia extraños, preferencia por los marginados, sospecha del poder. Incluso el humanismo secular debe algo a esta tradición. Cuando afirmamos derechos humanos universales basados en dignidad inherente, estamos secularizando un concepto originalmente religioso. Pero podemos quedarnos con las enseñanzas mientras rechazamos el dogma. Podemos valorar el mensaje sin creer en milagros. Podemos reconocer que alguien tuvo razón sobre ética sin creer que caminó sobre agua. Y tal vez, liberado de instituciones religiosas que lo han monopolizado y traicionado, el mensaje de Jesús puede finalmente cumplir su potencial revolucionario, porque las preguntas que planteó no han sido respondidas. Las injusticias que denunció siguen existiendo, los sistemas de poder que desafió siguen operando. 2000 años después, todavía acumulamos riqueza mientras otros mueren de hambre. Todavía respondemos violencia con más violencia. Todavía juzgamos y condenamos. Todavía excluimos al diferente. Todavía adoramos al dinero y al poder. Y todavía necesitamos voces que nos recuerden que hay otra manera, que la dignidad humana es universal, que el poder debe servir, no dominar, que la riqueza acumulada mientras otros sufren es obscena, que el amor es más fuerte que el odio. No necesitas creer que Jesús era Dios para reconocer que tenía razón sobre estas cosas. Y tal vez no necesitas religión para vivir según estos principios, solo necesitas coraje para desafiar todo lo que la sociedad te dice que valores. Esa es la verdadera resurrección, cuando personas ordinarias encarnan enseñanzas extraordinarias y cambian el mundo. No por milagro divino, sino por elección humana consciente de vivir de manera diferente. Jesús sin Dios sigue siendo peligroso, sigue siendo radical, sigue siendo relevante. Y eso, más que cualquier milagro, es lo verdaderamente milagroso.